¿Te has puesto a pensar cómo la inteligencia artificial está, bueno, cambiando cómo vemos la guerra? Y no solo cómo se pelean las batallas, sino también cómo la percibimos, ¿no? El conflicto en sí. En este deep dive vamos a meternos en un tema complejo, la deshumanización de la guerra en la era de la IA. Lo que a mí me parece, no sé, súper intrigante es cómo la tecnología, sobre todo la IA, está creando una barrera entre los combatientes y lo que hacen, ¿sabes? Las consecuencias, como si se perdieran las líneas de responsabilidad y moral. Totalmente. Imagínate un futuro con guerras a distancia, desde centros de comando a miles de kilómetros, drones, robots, sistemas autónomos, Ya. pero sin el elemento humano, sin la confrontación cara a cara. ¿Qué significa eso para los soldados? Ya no ven al enemigo como persona. Una pregunta clave. Piensa en el conflicto interno de los soldados a lo largo de la historia. Ese peso de quitar una vida, la lucha moral. La IA podría estar, digamos, reduciendo esa lucha, facilitando apretar el gatillo. Claro, y si no se enfrentan al enemigo, si no ven el impacto de sus acciones. Eso podría llevar a una desensibilización a la violencia, a que la vida humana valga menos. En el material que hemos visto se habla de eso, de que esta desconexión emocional puede llevar a ver la guerra como un videojuego, una estrategia sin pensar en el coste humano. Y luego está la automatización. Máquinas tomando decisiones de vida o muerte con algoritmos y datos. ¿Qué pasa si un dron, por ejemplo, se equivoca y ve a un grupo de civiles como una amenaza por un patrón de comportamiento? ¿De quién es la culpa? Un ejemplo que aparece en las fuentes es justo ese. Que un dron confunda, yo que sé, una reunión o una protesta con una amenaza por cómo se comportan. La pregunta es, ¿y si la IA no tiene el contexto? Si no entiende los matices, las intenciones, ¿quién asume la responsabilidad de un error fatal? Y a eso le sumamos la tercera capa de responsabilidad, la tecnología entre las acciones y las consecuencias. ¿De quién es la culpa si la IA falla en la batalla? ¿Del programador? ¿Del comandante? ¿Del soldado? Es un tema súper complejo y la velocidad de la IA lo complica más. Se habla de control humano significativo, pero ¿de verdad se pueden tomar decisiones éticas en fracciones de segundo? ¿O solo aprobamos lo que dice la máquina? Todo esto nos hace pensar en cómo la IA está, bueno, moldeando nuestra percepción de la guerra, estará creando una ilusión de guerra limpia, tecnológica, donde el coste humano no importa o incluso se ignora. Es una posibilidad que preocupa, que la guerra se vea como algo menos trascendental, como un juego en una pantalla y no como una realidad brutal con consecuencias horribles. Y no olvidemos el vacío moral. Las máquinas, por muy avanzadas que sean, no tienen empatía, justicia, compasión, valores humanos que deberían estar en el centro de cualquier decisión sobre la vida y la muerte. Exacto. Una de las fuentes describe un escenario, bueno, escalofriante. Una IA que decide atacar una zona llena de gente porque el objetivo es importante, sin pensar en las bajas civiles. Los humanos, incluso en la guerra, se enfrentan a esos dilemas éticos. Las máquinas simplemente no. Y esto nos lleva a una pregunta un poco inquietante, ¿no? ¿Podría esta deshumanización por la IA llevar a más violencia? Si se reducen las barreras psicológicas para matar, si la guerra se vuelve algo lejano y estratégico. Veremos conflictos que se intensifican más rápido, guerras más brutales. Escalofríos pensarlo, pero sí, tiene sentido. Si los que mandan y los soldados están como protegidos de las consecuencias, podrían ser menos reacios a usar la violencia. Las guerras serían estrategias frías, con las bajas civiles como simples números. Uf, qué miedo. Totalmente. En las fuentes que vimos sugieren que la IA podría, paradójicamente, hacer las guerras más probables y más sangrientas. Pero bueno, no todo es tan negro. También hay ideas para mitigar estos riesgos. Me alivia oír eso. ¿Qué se puede hacer para evitar este futuro tan distópico? Bueno, lo primero es integrar la ética en el diseño de la IA militar. Los que la desarrollan tienen que priorizar la vida humana, incorporar salvaguardas para minimizar los daños. Es como eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aquí hablamos de vida o muerte, no hay nada más importante. Totalmente de acuerdo. Por eso es clave mantener el control humano. No podemos dejar que la tecnología anule el juicio humano, menos cuando hablamos de moral. Pero en el calor del momento, cuando hay que decidir en segundos, habrá tiempo para esa supervisión. No estaremos delegando demasiado la máquina. Ahí está el reto. Encontrar el equilibrio. Aprovechar la velocidad de la IA, pero que los valores humanos sigan siendo lo primero. Y esto no es solo para cada país. Necesita una solución global. Cooperación internacional. Tratados que limiten las armas autónomas, como se hizo con las químicas y biológicas. Es como si necesitáramos una conversación global sobre la ética de la IA en la guerra, ¿no? Un debate con líderes militares, expertos en tecnología, filósofos políticos, todos los que influyen en este futuro. Exacto. Tenemos que empezar a hacer las preguntas difíciles ya. ¿Cuáles son los límites de la IA en la guerra? ¿Cómo garantizamos la responsabilidad humana? ¿Cómo evitamos que la tecnología nos deshumanice? Este deep dive me ha abierto los ojos a lo complejo del tema. No es solo la tecnología,
sino cómo impacta en nuestra percepción, en la moral, en lo que significa ser humano. Me deja pensando en el futuro, en las decisiones que hay que tomar para no perdernos en el camino. Es vital que todos participemos en la conversación, no solo los expertos. Las decisiones de hoy sobre la IA y la guerra afectarán a las generaciones futuras. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Después de todo esto, me pregunto si hay otra cara de la moneda. ¿Podría la IA usarse para la paz en vez de la violencia? En vez de para guerras, ¿qué tal si la usamos para construir la paz? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Y si la IA nos ayuda a analizar datos para identificar zonas de conflicto antes de que exploten? O a comprender las causas y buscar soluciones pacíficas. ¿Y si personaliza la diplomacia, adaptando la comunicación para superar las diferencias culturales? Sería como cambiar el guión completamente. La IA ya no sería una herramienta para destruir, sino para construir y entender. Exactamente. Puede sonar idealista, pero creo que la tecnología y la IA también tienen el potencial para el bien. Depende de nosotros, como comunidad global, cómo la usamos. Esa es la clave, ¿no? Ser conscientes de los riesgos, pero también explorar las posibilidades de la IA para un futuro más pacífico. Este deep dive ha sido fascinante, a veces inquietante, pero me deja con esperanza. Esperanza en que podemos tener estas conversaciones difíciles, tomar decisiones conscientes sobre la IA y la guerra, y elegir un camino hacia un mundo más humano y pacífico. Estoy totalmente de acuerdo. El futuro no está escrito. Tenemos el poder de moldearlo. Y es nuestra responsabilidad que la tecnología sirva a la humanidad, no al revés.